Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Saben, hermanos, que el Señor, en su gran misericordia, en su gran bondad para con nosotros, su propósito es, hermanos, ir formando nuestro carácter conforme a su voluntad. Y por eso es la razón de que hoy nosotros tenemos el gran privilegio de tener este maravilloso libro en nuestras manos. Amén. En las cuales, hermanos, vemos cómo la gloria de nuestro Dios se glorificó en nuestros antepasados. Porque nosotros creemos que nuestro Dios no cambia, que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Amén. El mismo de ayer, el mismo de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y así como se glorificó en aquellos hombres, así mismo se quiere glorificar en nuestras vidas. Pero es necesario de que nosotros estemos conscientes de que necesitamos estar en la voluntad de nuestro Dios. Que necesitamos estar, hermanos, en el plan maravilloso de nuestro Dios. Porque nosotros creemos que nuestro Dios es santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Entonces nuestro Dios va a obrar en aquellas vidas que realmente guardan su palabra. Aquellos hermanos que se sostienen no en las cosas de este mundo, sino en la palabra de Dios, hermanos, en creerle a Dios, en la absoluta dependencia a Dios. Son aquellos que verán la gloria del Señor. Amén. El Señor trató con Israel y el Señor fue claro con Israel de que de la única manera que ellos iban a poder ver su gloria era, hermanos, guardando sus mandamientos. Amén. Guardando sus estatutos. Y si no guardamos su palabra, no tenemos nada. En esta mañana quiero hablar algo con respecto a la razón de por qué las pruebas. La razón de las pruebas. ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué siempre estamos metidos como en problemas? ¿Usted se ha preguntado eso en el tiempo? Algunos tendrán 10 años, algunos 5, algunos 15, algunos 20, algunos 40 años en el Evangelio. ¿Y se ha preguntado ustedes, hermanos, en cuántas dificultades, en cuántas situaciones nos hemos encontrado? Y hay mucha gente que piensa y dice, y me gustaba el mensaje que daba nuestro hermano Josué anoche, no sé los que vinieron si le prestaron atención. Pero hermanos, realmente, hermanos, tenemos que entender nosotros de que, hermanos, Dios en su plan maravilloso va a obrar de diferentes maneras sobre cada vida. Amén. Entonces, pero la razón, hermanos, de por qué tanto problema, por qué tanta situación difícil, como que nos salimos de una y entramos en otra. Pero como que no todos ven las situaciones por lo que atravesan de la forma del plan redentor de Dios. Porque déjenme decirle, hermanos, de que desde que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, lo sacó con mano fuerte, lo sacó con mano poderosa. Amén. Pero qué bonito hubiera sido, como dijo el hermano, lo sacó y aparecieron acá y ya. ¿Saben por qué razón el Señor tiene que pasarnos a nosotros por un proceso de sufrimiento, de problemas? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que si usted está atravesando por situaciones difíciles, es porque el Señor de una forma
manifestado. Y esto es lo más maravilloso, en que nosotros, hermanos, no entendemos, pero Dios tiene el control de todas las cosas, porque nuestro Dios es soberano. Y hermanos, y no hay nadie que se pueda salir o escaparse, sino que el Señor tiene el control de todas las cosas. El pueblo de Israel, desde el momento que salió de la esclavitud, creyeron que el problema iba a terminar la liberación de la esclavitud. Porque cuando ellos se vieron en esclavitud, sus corazones, sus vidas estaban en amargura, estaban en dolor, porque ¿quién va a estar con alegría? Puede hacer alegría y felicidad aparente. Pero mientras una persona está en una cárcel, bueno, los que han estado en una cárcel o los que hemos estado en una cárcel, porque yo no soy un ángel. ¿Y cómo puede ser así? Bueno, si usted no ha estado, yo sí he estado. Y aquí uno diga, no, es que yo soy bien varón. No, ahí hasta los más varones se asustan, se preocupan. Pero saben, hermanos, de que ellos en el momento de estar en la esclavitud estaban en amargura, estaban en tristeza, estaban en dolor, había sufrimiento, había maltrato. Y ellos clamaron a Dios. Y Dios escuchó su voz. Qué maravilloso, ¿verdad? Ustedes no glorifican a Dios. Que Él, hermanos, su oído no se ha cerrado. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Porque Él, hermanos, su oído está abierto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestros labios, clamarle a Él y Él va a responder. El Señor responde. Lo que pasa es que ¿cómo clama usted? ¿Cómo clamamos nosotros? ¿Será que clamamos, Señor, respóndeme ya? ¿O será que nos humillamos? Nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, ya no puedo más con esta situación. Ten misericordia de mí, Señor. Ha clamado por su familia. ¿Cómo ha clamado por su familia? Salva ya a mi familia. No. Ten misericordia de mi familia, Señor. Así como tu misericordia llegó a mí, que la misericordia llegue hasta ellos también. Pero hermanos, es de la manera en que nosotros nos acercamos al Señor, es de la manera que Él va a responder. Pero la plena seguridad que nosotros tenemos que tener es que nuestro Dios responde. Pero que no responda no quiere decir que ya todo está hecho. Ustedes saben, hermanos, hace unas semanas atrás estuvimos estudiando, usted se recuerda, la depravación total del hombre. Y cuando hablábamos con respecto a la depravación total del hombre, decíamos algunas características del ser humano. En una de ellas era que el ser humano no quiere nada con Dios. El ser humano no quiere buscar de Dios. El ser humano a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, cuando hablamos de las características, hermanos, de la condición del hombre, es que el hombre está muerto en delitos y pecados, en que el hombre, en vez de buscar hacer lo bueno, elige por su naturaleza hacer lo malo. Entonces nosotros no nos tenemos que alarmar, porque eso está en la naturaleza. Aún nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, hay rarezas en nosotros. Usted se ha visto en el espejo y ha dicho, sí, es verdad que yo soy raro. No, o no. O dice usted, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y dice el espejito, tú. Tú le dices, pero lo que no es, lo que el espejo no dice es por lo que está viendo es un monstruo. Pero realmente, hermanos, el hombre sin la misericordia del Señor, no hay manera, no hay forma
que pueda agradar a Dios, sino que sus caminos son caminos al mal, de continuo al mal. Entonces el hombre, desde el momento que escuchó el clamor de su pueblo, el Señor vino y lo rescató con mano poderosa. Pero déjenme decirle que si el Señor no hubiese hecho pasar al pueblo de Israel por ese desierto, el pueblo de Israel a la primera se hubiese desviado. Porque ese es el asunto, de que la naturaleza humana tiende a ser mal agradecida. Entonces, el Señor, a través de los problemas, yo cuando pienso en el desierto que pasó el pueblo de Israel, yo me imagino que el significado del desierto en nosotros tiene que ser por los diferentes problemas, por las diferentes situaciones, por las enfermedades que atravesamos, de que nos preguntamos por qué razón yo estoy enfermo, o por qué razón estoy atravesando este problema, por qué razón estoy atravesando esta dificultad, por qué a mí se me ha venido todo el mundo encima. Todo tiene una razón de ser, y la razón de ser es que Dios quiere mostrarnos su gloria. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor quiere, permite. Si usted leyó conmigo estos versículos, oigan lo que dice el versículo número 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Para qué fue que el Señor hizo que el pueblo de Israel pasara por ese desierto? Para probarlo. El único que puede aprobarnos a nosotros es Dios. Amén. Nosotros no podemos aprobar a Dios. En la Biblia solo hay un texto, creo, donde dice que aprobemos a Dios, y es, hermanos, en las ofrendas y los diezmos. Pero eso no lo usamos nosotros, porque nosotros sabemos, hermanos, que Dios nos bendice. Amén. Y aquí muchos, hermanos, de aquellos de la prosperidad, le tiran el malaquillazo ahí. Pero lo único que quieren es dejarlo con los bolsillos vacíos. Pero no necesitamos usar de eso, porque sabemos, hermanos, que si Dios está con nosotros, el Señor es el que va a responder por nosotros, y el Señor es el que va a poner, dice, el querer como el hacer en la persona. Así como el Señor puede endurecer un corazón, el Señor puede ablandarlo. Entonces, cuando el Señor le haga sentir algo a usted, lo único que usted tiene que hacer es obediencia a Dios sobre todas las cosas. Pero acá dice, hermanos, bien claro, que la razón por la cual el Señor trajo al pueblo de Israel 40 años por el desierto era para probar el corazón. Dice el libro de los Proverbios: vana es la hermosura. ¿Y qué más? ¿Y el corazón qué? Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón y vana la hermosura. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros podemos ver de que el Señor conoce los corazones. El Señor conocía quiénes eran los del pueblo de Israel. Y era necesario que el Señor los pasara por un proceso. ¿Para qué? ¿Alguien me podría decir para qué era? Para moldearlos. Para que ellos, hermanos, fueran transformados. Para que su carácter fuera formado conforme a la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, déjenme decirle que si el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que Él hizo que pasaran todo ese desierto, que pasaran, hermanos, un desierto terrible, no
de Israel fracasara, sino que para que el pueblo de Israel conociera la gloria del Señor. Entonces de esa manera es de que el Señor obra con nosotros. En que los problemas, el problema que usted está atravesando, la situación con la que usted está padeciendo, no es para que usted fracase, sino que es para que usted vea la gloria del Dios Todopoderoso. Esa es la razón, eso es lo que tenemos que entender. De que el Señor conoce los corazones. Ante el Señor no hay nada oculto, no hay algo en que nosotros nos podamos ocultar. Yo me podría ocultar de ustedes en este púlpito y ustedes no verme. Porque déjenme decirles que nosotros, la capacidad nuestra es ver las cosas humanas. Pero el Señor ve, hermanos, más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿No? Entonces, ¿recuerdan cuando el Señor envió a Samuel? Envió a ungir a David. Entonces, cuando Samuel llega a la familia de David y llega a donde está el padre de David, David ni siquiera se encontraba ahí. Entonces, lo que pasó fue que Samuel miró. ¿Qué fue lo que miró? Miró a un joven y lo vio alto, lo vio fuerte, lo vio, hermanos, bien tonificado, y dijo: este tiene que ser, porque tiene actitud para rey. Entonces, ¿qué le dijo al Señor cuando ya lo iba a ungir? Le dice: no, ese no. No mires lo de afuera, le dijo. No te dejes llevar por lo que ves afuera. Ahí es donde nosotros vemos el límite de la capacidad del hombre. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, ante todo, es necesario que nos pongamos en oración con Dios. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que nosotros queramos emprender, sería lo mejor ponernos en oración con Dios. Porque Él conoce, porque Él sabe. Entonces, si nosotros no queremos fracasar, tenemos nosotros que ver, hermanos, que es necesario que Dios nos lo revele. Y fue necesario que Dios le revelase a Samuel quién era el que el Señor había elegido. Amén. Y cuando miró al que el Señor había elegido, aquel se asustó, dijo: no, y lo miró flaquito. Lo miró, hermanos, un poco débil. Lo miró con esa carita de ángel, porque dice que era un niño. Y lo vio con esa carita y diría: no, pero es que este es hijo de mamá. ¿Cómo? Pero es que nosotros no sabemos que el Señor, hermanos, en su gran misericordia, en su gran poder, obra sobrenaturalmente. Amén. Y Él sabía. Porque el Señor no buscaba, hermanos, un aspecto físico, sino que es que lo que buscaba el Señor. Buscaba un hombre que el temor de Dios estuviera en las venas. Amén. Amén. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver, hermanos, de que realmente lo que nosotros atravesamos, o el desierto que usted está atravesando, es por una razón: la aflicción, los problemas, las situaciones, lo que usted, cualquier cosa, hermanos, que usted esté atravesando, es para que veamos la gloria de Dios. La razón de las pruebas es, hermanos, para que el Señor manifieste su poder. Amén, gloria a Dios. Para que el Señor se glorifique. Amén. Para que, ¿saben la clave para todo esto? La clave para todo esto, hermanos, de lo que estamos hablando, y se los voy a decir de una vez, está en el versículo 16.
Abran toda su Biblia y leámoslo. Dice así el verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte ¿qué? Bien. Entonces, ¿para qué el Señor afligió al pueblo de Israel? ¿Para qué el Señor aprobó al pueblo de Israel? Metiéndolo por el desierto. Ahora, ese desierto que lo metió, ese desierto está tremendo. Dice el verso 13 en adelante, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora veamos lo que dice acá, hermanos, el verso número 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Cómo era el desierto? A veces pasamos problemas que grandes y espantosos. Pero ahora ya sabe usted por qué está pasando ese desierto grande y espantoso. Dice, y de escorpiones y de sed. Quiere decir, hermanos, de que estar en los planes del Señor no es que nuestra idea sea que no van a haber problemas, sino que es necesario para la vida del cristiano. Es necesario que haya problemas. Es necesario que haya dificultades. Dice, hermanos, acá que iba a pasar, hermanos, problemas de hambre, problemas de necesidad. Entonces aquí es donde, hermanos, nosotros tenemos que tener bien en claro de que una vida de prosperidad, como lo dicen por allá, realmente no es estar en la voluntad del Señor. Aquellos piensan que aquellos que tienen casa, carros del año, que tienen, hermanos, sus jets privados, sus propios aviones, todo, hermanos, lo que los beneficios que puedan tener, ellos creen que ahí es donde ese es el que está bendecido. Pero realmente, hermanos, aquel que está en los planes del Señor, el Señor lo aflige. El Señor lo mete en un desierto, lo hace pasar hambre, lo hace pasar sed, lo hace pasar pobreza. Si llega un momento que no tenemos nada en el bolsillo, pero levantamos la mano y le damos gloria y honra a nuestro amado Salvador, porque no dependemos de la materia, sino que dependemos, hermanos, de la gracia, de hermanos del Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es aquellos que dependen absolutamente del Señor. Nosotros no necesitamos, hermanos, absolutamente nada de este mundo para tener alegría. Porque ¿dónde está la alegría de nosotros? ¿Dónde está la alegría suya? Porque hoy tiene trabajo, por eso está alegre. Y si lo votaran mañana, ¿seguiría alegre? Porque hoy lo tiene todo, ¿seguiría alegre? Es que, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender de que no tenemos que valorar, hermanos, lo material, sino lo que tenemos que valorar es, hermanos, al dador de todas las cosas. Amén. Pero muchas veces el error humano es valorar y amar las cosas y se olvida de amar y valorar al que es el dador de todas las cosas. Entonces aquí eso nosotros tenemos que aprender, hermanos, de que no, el seguir al Señor no es, hermanos, no todo el tiempo va a ser de sonrisa. Es necesario que hayan aflicciones. Es necesario, hermanos, que pasemos
problemas, por situaciones difíciles. Eso es normal. Pero lo que usted no puede salirse es que si usted tiene problemas es porque el Señor ya no lo quiere, porque ahí es el fracaso. Donde la gente piensa que el problema, que la dificultad es porque Dios ya no está con nosotros. Es que el Señor está lejos de mí. Es que, hermanos, a veces déjenme decirle, no sé si ustedes se recuerden, pero hace un tiempo atrás, hermanos, yo hablé con respecto al silencio de Dios. Y el silencio de Dios, muchos fracasan porque pierden la esperanza, porque pierden la confianza, porque pierden la fe. Porque, hermanos, no, como que la mente o su capacidad humana no le da para pensar de que el Señor no está en el tiempo, sino que el tiempo está en Dios. Amén. Y en el último minuto, en el último segundo, cuando el doctor le diga, mira, llegaste aquí hasta tu final, ya no hay más, 2 días te damos de vida. Ay, Dios mío, se muere ahí mismo. ¿Saben, hermanos, que el porcentaje de gente que muere cuando se le detecta cáncer en sí no es por la enfermedad, sino es porque la persona que le dan esa información entra en un nivel de depresión, de tristeza, y empieza matándose por dentro? Ya no habla con nadie, ya no, hermanos, comenta con nadie, no pide, no busca ayuda, no, hermanos, ya no hay nada en ello. Entonces ya no come, ya no bebe, ya, hermanos, está triste, está, hermanos, preocupado. Entonces, de tanto eso, hermanos, de lo que está atravesando, que acelera su muerte. Cuando yo conozco personas que han sobresalido y hasta han vivido más del tiempo que creían que podían vivir. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? El depositar la confianza en el dador de la vida. ¿Acaso no es nuestro Dios? ¿Es el que levantó a Lázaro de los muertos? ¿Acaso, hermanos, dice su palabra que hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Lamentablemente el enemigo quiere meter esa cizaña en nuestras mentes, y es una lucha en que, hermanos, dice, hoy sí ya estoy fracasado. Pero son pensamientos, son bombardeos del enemigo. Por eso es necesario que nosotros nos armemos de la armadura de Dios. Amén. Usted se acuerda de ese pasaje de la armadura del Señor, del casco, de, hermanos, de todo, de la espada. Hermanos, de todo, hermanos, la armadura que un guerrero necesita para ir a la guerra. Nosotros necesitamos tenerlo, el escudo para defendernos de los ataques. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro escudo? Tiene que ser las palabras de nuestro Dios y las promesas de nuestro Dios, que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, de que Él nos va a dar la victoria. No importa qué sea lo que pase. Pero entendamos, hermanos, esto, que el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara todo eso. ¿Para qué dice su palabra? ¿Para qué el Señor afligió al pueblo de Israel? El verso 16 dice que para el final, el pueblo de Israel viera la gloria del Señor. Dice, para a la postre hacerte bien. Quiere decir que al final el Señor nos iba a bendecir. Pero quisiera, hermanos, de que leyésemos el versículo número 1, donde dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces aquí vemos nosotros de que el Señor, hermanos, promete al pueblo de Israel
llevarlos a una tierra nueva, a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Entonces recuérdense ustedes, hermanos, de que en el libro de San Juan, hermanos, el capítulo 1, el verso 14 dice, hermanos, aquello dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Quiere decir que Cristo Jesús, el verbo, Cristo Jesús, el dador de la vida, dejó su trono de gloria, vino a esta tierra. Y luego, hermanos, Él vino a cumplir un plan salvador de Dios. Así como el Señor envió a Moisés para sacarlo de la esclavitud del pueblo de Israel, el Señor envió a Cristo Jesús a que viniera, hermanos, a libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, para que a través de su sangre nuestros pecados puedan ser limpios y para que así, hermanos, nosotros podamos alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Pero ya Cristo Jesús ya vino y cumplió ese plan, hermanos, de salvación para nuestras vidas. Y ahora lo que a nosotros nos queda es, hermanos, solo cruzar el desierto. ¿Y cuál es la Canaán para nosotros? La nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero me voy a preparar morada para vosotros. Quiere decir que el Señor está preparando, ya lo preparó, porque tarde o temprano, en cualquier momento, en cualquier instante, cuando menos lo pensemos, en un abrir y un cerrar de ojos, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que habremos quedado. Seremos levantados y seremos transformados. Amén. Gloria a Dios. Y llegaremos y dejaremos el desierto. Y pasaremos a recibir aquella, hermanos, promesa que el Señor nos prometió de salvación. ¿Cuántos creen en esa promesa? Amén. Nosotros no tenemos que tener ninguna duda en que nuestro Dios, hermanos, si prometió que va a volver por nosotros, Él va a venir. Amén. Pero es necesario, hermanos, que entren las últimas ovejas al redil. Amén. Que entren las últimas ovejas. Para que así, hermanos, cuando entre la última oveja, no es cuando nosotros queramos, sino es cuando Él quiera. Entonces se glorificará nuestro amado Salvador. Pero mientras tanto, hermanos, sépalo usted, que ante todo lo que usted esté atravesando es un plan del Señor. El Señor ha permitido, hermanos, que grandes hombres pasen por un momento de prueba. Amén. Ustedes se recuerdan que antes de que Cristo Jesús fuese, hermanos, a padecer en la cruz del Calvario, Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde dice? Al desierto. ¿Para qué? Para pasar la última prueba. Entonces ahí vino el Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. El pueblo de Dios dice, Amén. están dormidos ustedes. Y solo porque vino a la vigilia está dormido. Pero saben, hermanos, de que fue llevado al desierto y el enemigo le ofreció poder, le ofreció reino, le ofreció, hermanos, autoridad, le ofreció gobierno, le ofreció, hermanos, las riquezas. Lo que él no sabía es que le estaba ofreciendo al dueño de todo. Amén. Eso es lo más triste de todo. Que al creador de todo Gloria a Dios. le estaba ofreciendo lo que no era de él. ¿Y cómo? Pero Cristo Jesús, hermanos, nos da una enseñanza que sobre todas las cosas
hay que darle la gloria y la honra a nuestro Padre que está en los cielos. Honrarlo y glorificarlo sobre todas las cosas. Y solo aquellos que lo glorifican, aquellos que, hermanos, están pasando por un problema, pero no importa, ellos siguen fieles a Dios. Aquí es lo que tenemos que entender nosotros: no fiel a un hombre, no fiel, hermanos, a un grupo, a un concilio, sino fieles a Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles al Señor, ahí es cuando el Señor se va a glorificar, no importa cuál sea la situación por la que nos encontremos. Pero el Señor lo permite y nos lleva a ese desierto, nos permite que pasemos por ese problema, por esa dificultad, porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Amén. Amén. Oigan lo que dice el verso número 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿A quiénes castiga Dios? ¿A quiénes mete el Señor al desierto? ¿O a quiénes mete el Señor en problemas? El Señor nos mete en problemas a nosotros. ¿Pero por qué? Porque lo que quiere es que nosotros veamos su gloria. Amén. Entonces usted que es padre y madre de familia, ¿usted castigaría a otro hijo? No. ¿Sacaría el cincho y le diera un par de cinchazos a otro hijo? No. ¿O usted le llamaría la atención a otro hijo? No. No, porque no es su hijo. Entonces no ande, hermanos, rependiendo y castigando a hijos que no son suyos. pero sí, hermanos, déjenme decirle de que si el Señor dice que como el hombre castiga a su hijo, así dice que el Señor nos castiga a nosotros. Amén. Dice, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, ¿cuál es la razón de que pasamos problemas, dificultades, y el Señor nos mete en el desierto y donde hay, hermanos, dice serpientes ardientes? Entonces quiere que el Señor nos va a meter en un día, en un momento, en la boca del lobo, para ver cuál es nuestra reacción, o para que aprendamos una lección, y que de ahí, hermanos, resulte para que nosotros terminemos solo honrando y glorificando a Dios. Amén. Solo dándole la gloria a su santo nombre. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, ¿usted tiene problemas? ¿Tiene enfermedades? ¿Tiene situaciones difíciles? ¿Por qué está atravesando usted? Ya no llore más. Ya no se entristezca más. Ya no sufra más. Descanse en la paz de Dios. No únicamente ponga todo, agarre todo. Agarre todo, el montón de problemas que apenas, y deposítelos en el Señor. Amén. Ya solo dígale, Señor, ahí está el problema. Ahí está la situación, Señor. Lo deposito en ti. Yo voy a seguir confiando en ti. Yo te voy a seguir adorando. Yo te voy a seguir exaltando. Yo te voy a seguir glorificando. Voy a seguir exaltando tu santo nombre. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Darle la gloria a Él. ¿Por qué nos tenemos que gozar, hermanos, en las tribulaciones? En las pobrezas. Mucha gente confunde el ser pobre. Dice, no, es que no hay bendición porque en pecado ha de estar. No. Hermanos, los únicos que reciben el mal por su pecado son aquellos que no tienen el temor de Dios. Pero cuando el Señor, hermano, nos hace pasar por un propósito, por una situación difícil, es porque el Señor quiere glorificarse en nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces la causa de lo que usted está atravesando, ¿qué es? ¿Qué significa?
que usted es hijo. No es que usted ande en pecado. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento de juicio. De levantar un juicio contra una persona. No podemos. Pues no podemos juzgar a nadie. Sino que mejor, hermanos, pensar que los planes del Señor solo Él los conoce. Y Él sabe cómo es el trato con cada uno. Y a la final, aquellos que el Señor aprueba, el Señor Él los sacará del problema. Pero a los que no, a los que actúan impíamente, se van a hundir más y más y más y más. Y van a caer en un hoyo tan profundo que nunca podrán salir. Ahí es lo único. Pero el único que lo sabe es Dios. Pero más sin embargo, hermanos, en esta hora déjenme decirle que la tranquilidad de nosotros tiene que estar, que en todo lo que atravesamos es porque somos hijos de Dios. Es porque sabemos de que Él es fiel y verdadero y que dependemos absolutamente de Él. El pueblo de Israel era necesario que pasara por ese desierto. ¿Para qué? Para que no se desviase. Para que a la final terminara dándole la gloria a Dios, la honra a Dios y la alabanza a Dios. Entonces nosotros, nuestra finalidad tiene que ser glorificando y exaltando a nuestro Dios. Amén. Aquí en 2 veces menciona que el Señor aprueba el corazón. Amén. Porque dice que del corazón es donde nacen las buenas cosas y las malas cosas. Entonces el Señor necesita hacer una operación abierta en nosotros. Abrirnos, sacar el corazón, limpiarlo, sacar las cucarachas, sacar, hermanos, todo lo que haya y ponernos un corazón conforme a su voluntad. Y por esa operación, hermanos, Él la hace en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. A Adán lo durmió. Lo durmió, hermanos, le sacó una costilla. Y cuando él despertó, no sintió nada, solo miró una mujer hermosa a su lado y dijo, ¿de dónde la trajo Dios? De Él mismo la sacó. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios en su soberanía va a obrar maravillosamente sobre nuestras vidas. Amén. Así que solo glorifiquémoslo y exaltémoslo. Amén. Gloria a Y Dios. tenemos que ser, hermanos, si nosotros queremos ver la gloria del Señor, tiene que haber obediencia. Obediencia. Le dice Samuel a Saúl, cuando Saúl, hermanos, actuó en desobediencia a Dios, le dice, ¿se complace Dios en los sacrificios o en la obediencia? No. El Señor no se complace en los sacrificios. El Señor no solo se complace, hermanos, en que vengamos y levantemos las manos. El Señor no solo se complace en que nos peguemos una gran llorada aquí. El Señor se complace en que en nosotros haya obediencia. Amén. Que haya sumisión a su gloria. Que nos sometamos a Él bajo su autoridad. Y entonces ahí es cuando vamos a agradar a Dios. Amén. Amén. Se terminó el mensaje. Pongámonos de pie. Lo que nosotros necesitamos ahora es, hermanos, humillarnos ante nuestro Dios.